Mis amados y amigos en el Señor Jesucristo y los que escuchan las reflexiones para tomarlas en cuenta, para cambiar la dirección de sus vidas. Bueno, sí, porque hay una audiencia que me escucha solamente que para tomar consejos, pero todavía no hacen la decisión de seguir a mi Señor Jesucristo. Lo sé porque por los mensajes que me envían. Pero hay algo bien importante que es lo siguiente. No hay persona en el mundo que no quiera que su vida sea mejor, o que la quiere cambiar, o la quiere mejorar. Sobre todo cuando se está en la edad después de los 60, que ya los hijos se van y el nido queda solo, y entonces la pareja comienza a tener diferencias que antes no se presentaban porque estaban ocupados en la crianza de esos muchachos. Y entonces, por no saber escuchar, muchas parejas se divorcian después de 40, 30, 50 años de matrimonio. Algunos se soportan y se aguantan por solamente no tener que ir a pelear lo que han conseguido. Pero no debe de ser así. Y sobre todo si estamos en la iglesia, dejamos de vivir los tesoros guardados para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol habla en Efesios, una carta que me encanta muchísimo, dice que después de haber estado de rodillas delante del Padre, orando por ellos para que los ojos del entendimiento se abrieran y pudieran entender las maravillas que ganó Jesucristo para nosotros. Nos quedaríamos aturdidos, sorprendidos de lo que nos estamos perdiendo por no saber escuchar. Por eso te decía la semana pasada, cuida lo que escuchas. Porque las palabras que tú le permitas entrar a tu culto racional es lo que va a crear tus pensamientos. Y ellos se van a convertir en palabras, palabras que tú vas a estar confesando, que van a marcar tu destino. Van a hacer que en la lengua hay un poder tal que si tú comienzas a confesar que algo te va a pasar, que algo te va a suceder, te sucede. Uno de los ejemplos más brillantes para mí en la Biblia es Job. Job a toda hora estaba confesando que posiblemente sus hijos o él iban a recibir castigo por el pecado que ellos hacían cada vez que se reunían en esos bacanales. Sí, es duro que lo escuches, pero es la verdad. Job capítulo 5, versículo 23 dice, lo que tanto temía me ha acontecido, sí. Tú con tu palabra puedes crear vida, puedes crear muerte. Por eso es tan importante saber escuchar, saber oír, a qué tú le prestas tu oído, a qué tú le prestas atención, porque eso va a determinar tu hoy, tu mañana, tu futuro y cómo va a terminar tu final. Ya te he dicho una y mil veces, nadie te va a hacer feliz. Tú tienes que crear tu propia felicidad, buscando ser feliz. Igual que el perdón es una decisión, igual que tener éxito. Nadie llega al éxito de un salto de garrocha de hoy a mañana, un salto largo. No, hay procesos que hay que vencer, hay cosas que hay que hacer para conquistar la vida que te querés dar. Pero si tú esperas que el otro cambie o que el otro haga por ti, mientras tu oído escucha lo que no debe escuchar, bueno, no esperes buenos resultados. Hay que aprender a escuchar. Ya, la iglesia tiene que entender, y los hermanos en Cristo y los que no son mis hermanos en Cristo, pero que me escuchan atentamente y que les está gustando el Evangelio, porque es que el Evangelio son buenas noticias y las buenas noticias tienen que traer cosas que te cambien la vida. Desde el momento que el hombre cayó y la mujer en el paraíso, porque tienes que creer que hubo un Dios que creó todo. Si no partimos de ese punto de vista y tú crees que venimos de un simio, esto no es para ti. Esto es para las personas que, aunque no asistan a una iglesia o tengan un credo diferente al mío, estén seguros
igual que los primeros astronautas que fueron a la Luna. Esta majestuosidad tiene que haber una mente muy poderosa, muy divina para haber hecho esto. Fue lo que exclamaron. Esto fue lo que dijo. Tienes que entender que el deseo ardiente de Dios es traernos hacia Él. Y por causa del pecado que reina en el hombre, Dios no puede venir al hombre. Pero Él es tan bello, tan maravilloso. Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, que a toda hora está pensando hacerle al hombre bien. El hombre endurece el corazón y Dios no puede hacer nada. Se tiene que perder en malos caminos. Pero siempre Dios va a estar porfiando con el hombre hasta el último soplo de vida que él tenga. Porque él reaccione, porque él entienda que si malaprendió hábitos y costumbres, porque lo vio radicado en su papá, en su mamá, y entonces él excusa como una fuente de su desgracia en su conducta hoy lo que él vivió en su casa. Tú eres un pobrecito que no has aprendido lo que es salir adelante, que no sabes lo que es pelear una batalla y ganarla. Entonces hay razón por la situación en que estás. Solamente eres obstinado, terco, peleas contra todo, vas contra todo lo que tú crees que debe de ser. Entonces, la gente que te ama se tienen que comportar como tus enemigos. No comprenden el porqué. Entonces, toda la Biblia, desde que el hombre cayó de la gloria, porque el hombre fue creado en gloria, a imagen y semejanza de Dios, Dios le dio autoridad para dominar, para gobernar en todo lo que había creado, y le dice, tendrás dominio y autoridad aún sobre la serpiente antigua. Eso es lo que dice el hebreo. Tenía autoridad para ordenar al diablo, para que se sometiera. Se dejó seducir, se dejó tentar, comenzó a prestar su oído. La mujer comenzó. La caída del hombre no fue que una mañana amaneció y el diablo comenzó a conquistarlo. No, 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 no. Igual que él en el cielo comenzó a hacer, según Ezequiel lo explica, un tráfico de influencia en tiempo con todos los ángeles para que le siguieran a él. Asimismo, esa caída del hombre no fue que fue de un día para otro y cambió, no. Ella comenzó y él a prestarle oído a lo que él decía y cómo les enseñaba que Dios les estaba ocultando algo que ellos no conocían y que si lo llegaran a conocer serían igual que Dios. Lo mismo que hizo en el cielo, lo mismo hizo con el hombre glorioso, porque era en gloria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Prestaron el oído para escuchar lo que no debían escuchar. Entonces sus ojos comenzaron a ver cosas que no debían considerar hacer y cayeron. Entonces toda la Biblia se trata de un Señor Dios, creador del hombre, que tenía que recuperar al hombre, pero las intenciones del hombre eran malas siempre. Aunque le ofrecía sacrificios para hablar con ellos, ellos seguían en lo mismo. La única manera era enviar a su hijo para que el Padre no mirara al pecador, sino que mirara a Jesús en el pecador. Una vez que el pecador se arrepiente y Jesús lo está cubriendo con su sangre, es como un juez quiere dictar sentencia contra alguien que ha cometido un delito, pero se para a alguien y dice, óyeme, no lo juzgues a él, júzgame a mí. Méteme a mí a la cárcel, yo voy a pagar la condena de él, castígame a mí. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, al ser humano estar justificado en el Señor Jesús, ya el hombre y la mujer se les habilita el oído para escuchar la voz de Dios y seguirla. Entonces, es bien importante que aquel que recibe al Señor, no con esa religión
de piedra que a veces nos enseñan doctrinalmente, de que el día que usted confesó al Señor nació de nuevo. No, eso no es así. Una criatura no nace el día que lo engendran, como te expliqué la semana pasada. Hay un proceso de crecimiento. Una persona comienza el parto a la vida cuando le entrega el oído al Señor. Cuando el oído le pertenece a Dios. Porque eso fue lo que el hombre perdió. Por ponerle cuidado a los dichos que le decía Don Sata y consideró que eran buenos. Entonces su ojo comenzó a ver cosas que antes él no quería ver, pero que ahora las veía posibles. Después perdió su olfato, el de percibir lo que era lo bueno y lo agradable. Entonces, una vez que el conocimiento que no debía de estar en su mente comenzó a funcionar y a trabajarle constantemente en pensamiento, perdió su boca. Comenzó a hablar lo que no tenía que hablar porque en ella estaba el poder de hacer bien o hacer mal, de construir bien o de construir mal. Pero no, dice la Biblia que lo tomó y lo consideró delicioso y bueno, agradable, ignorando que todo su ser era sin pecado, completamente puro, santo como Dios lo había creado. El hombre en el inicio era perfecto, santo como su Dios, pues fue creado a su imagen y semejanza. Porque yo no sé en dónde se nos metió en los tuétanos, y es culpa de nosotros los ministros. Nosotros somos culpables de eso. De no estar diciéndole a los seres que tenemos al frente que aunque son hijos, el pecado quiere tomar ventaja para volver a destruir lo que Jesús ganó en la cruz. ¿A quién se le va a ocurrir que nuestro Dios todo santo, puro, 3 veces santo? ¿Por qué 3 veces santo? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Él es 3 veces santo, Él es Dios. Va a morar en un corazón atado, sujeto y practicando el pecado. No. La recuperación del oído de toda persona que cree que Dios es Dios y que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para acercarte a Él y que dejó como garantía de que eso pueda suceder al Espíritu Santo, quien nos ministrará a Cristo, para poder que ese oído que se perdió pueda escuchar la voz de Dios. Un cristiano de cualquier religión que quiera escuchar a Dios tiene que entregarle el oído a Dios. ¿Cómo usted va a obedecer si no escucha la orden? No. Dios es un Dios de principios ordenados. Las promesas son eso. Hijo, si tú me escuchas atentamente y haces esto, yo he prometido que por cuanto tú haces esto, yo te doy esto. No tenías acceso a esto antes porque estabas en pecado, pero ahora mi hijo te cubrió con su sangre y tu oído puede escuchar mi orden. Tu oído puede escuchar lo que yo quiero que tú programes para hacer para tu vida. Escucha mi dirección y te va a ir bien. Entonces, Dios se ha dado la tarea de recuperar el oído de su creación que le cree, que serán hijos o son hijos, para poder recuperar sus sentidos que se perdieron en lo que se narra en Génesis 3. Pues Él no va a poder morar donde hay pecado. Iglesia o hermanos o personas que me escuchan, si te posee la ira, el enojo, el odio, el adulterio, la fornicación, si estás en droga, en alcohol o atado a otros pecados de lascivia, pornografía, lo que sea. No, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios me perdona, Él sabe que yo tengo debilidad con esto, estoy luchando. Hermano, no se engañe. No se engañe. Es una trampa de Satanás para que lo más importante, que vivamos en este mundo, en el ahora, de la mano de nuestro Dios Todopoderoso y que se pueda cumplir
el camino, el propósito, la carrera que Dios colocó en cada uno de nosotros, tenemos todos que abrir el oído espiritual. Profeta, ¿y hay un oído espiritual? Sí, como hay otro carnal, al oído que solamente le gusta oír las cosas que son malas, las tragedias, las desgracias, el mal de la vida. Ahora mismo me queda terror, estaba mirando una publicidad hoy para hacer un festival aquí en Miami, incluyendo películas para todos los que son transgéneros, homosexuales y de otros tipos de cosas raras. Y el festival está vendido completamente por los 3 días. Y me aterro por eso, no. Yo sé que es necesario que el pecado abunde a una oscuridad total para que nuestra luz de Cristo en nosotros resplandezca en la oscuridad, enseñando el arrepentimiento para todas estas personas que en su lujuria, en su desvarío carnal, piensan que tienen derecho de hacer el mal. Pero para eso vino Jesucristo y su Espíritu Santo, para quitar el pecado, para hacerlos justos, para redargudirlos de pecado, para separarlos del pecado. Por eso es necesario que Él primero llame la atención para retomar el oído, tanto del pecador como del religioso. Hermano, ya usted me está tirando piedras. Yo voy a la iglesia 2 veces a la semana, diezmo, ofrendo, canto, oro. Sí, nada de eso te sirve si tú no escuchas la voz de Dios. Serás una biblioteca ambulante, con un teléfono lleno de promesas y de 14 Biblias diferentes, estando listo para juzgar al predicador. Pero definitivamente tu vida no hace lo que la palabra te dice, porque la palabra te dice y tú oyes, tú no escuchas. Ay, qué lindo el mensaje que dio el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el predicador de turno. Pero tú sigues siendo lo mismo. Cuando un oído escucha la voz de Dios, lo primero que desea, que es la salida del vientre de la cruz, es el deseo ardiente de que esa vocecita que le estaba hablando cosas divinas le siga hablando. Ahí es donde comienzan los dolores de parto de un creyente, de un hijo, cuando desea oír esa voz que le habló ayer, la que le habló anoche. Y él sabe que esa voz le está dando esperanza, fuerza, fortaleza, lo está redarguyendo, lo está diciendo que está mal, que lo quiere levantar de allí. Muchacho, muchacha, estás saliendo del vientre de tu madre llamada iglesia para hacer tú una iglesia. Porque te está redarguyendo de pecado, separándote para Él. Es por eso necesario que Él primero llame tu atención, que Él retome tu oído, que tú desees, anheles ardientemente escuchar la voz de Dios. Deja de estarte llenando de conocimiento. Si el conocimiento no es practicable, ¿para qué te sigue llenando la cabeza de 14 versiones de la Biblia, de griego, hebreo, arameo y de cuánto libro sale creyendo para un cristiano? No. Que brille Cristo en ti, que alumbre el Espíritu Santo, que se vea en tu diario vivir de que es Dios caminando contigo. Porque hay que cambiar, sí, la manera de pensar y de hacer. Y esto solo cambia cuando la palabra del Señor mora en abundancia. Y cuando digo de mora, no es ese ratico en que, ay, qué lindo estuvo el mensaje. Ay, cómo me llegó. Me pegó duro. Ese mensaje era para mí. Nada de eso sirve, mi hermano. ¿Sabe qué sirve? Cuando tú reaccionas.
Y tú dices, tengo que cambiar esta manera de pensar, esta manera de hablar. Este hábito que tengo no produce vida. Este hábito lo que me quita es tiempo, lo que me metes en la carnalidad. No, cuando Cristo mora en abundancia dentro de ti, es que las palabras de Dios se enraizan en tu culto racional, que es tu corazón, el cual Pablo dice que lo sacrifiquemos a Dios. Y entonces ya tu mente está permanentemente pensando en lo que escuchó. Oh, eso quiere decir que Dios está ganando tu oído. Si Dios gana tu acoe, como dice la palabra en griego, que no es el oído órgano, sino el oído que está adentro, el que escribe en tu mente los pensamientos, los conceptos, los principios. Dios está ganando tu oído. Si Dios gana tu oído, tú vas a nacer de nuevo. Profeta, pero yo pensé que yo nacía de nuevo cuando me sumergía en el agua. Bueno, esa es doctrina vieja que debe ser quemada. Cuando te metes al agua, tú no naces de nuevo. Tú estás testificando públicamente ante un poco de hermanos, si es que va, que tú estás dispuesto a seguir la doctrina de Cristo a partir de ese momento. Tú naces de nuevo en el momento que eres sumergido, que es la siguiente palabra diferente a bautizo, que es bautismo. Sumergir algo pequeño en algo grande. ¿Y eso grande quién es? ¿Qué dice la Biblia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú eres sumergido en ellos, es cuando tú comienzas a nacer de nuevo. Cuando tu culto racional ya no quiere hacer lo malo, sino que quiere escuchar la voz de Dios, y tu oído se comienza a deleitar por la palabra, por repetirla, y me gustó, y la copias. Cuando usted ve gente en las congregaciones copiando, esos son nacidos de nuevo. Hay personas que no copian, porque lo que les están diciendo, ellos lo están como las vacas a toda hora, lo traen otra vez a la mandíbula y lo están resucitando y otra vez lo mastican y lo muelen. Viven en eso. Porque solo cuando Cristo mora, el verbo, la palabra, en nuestro culto racional, es porque se nos revela, porque nos cambia la vida. Es para tener una vida distinta. Él es el que cambia las personas, las palabras de Dios en Él, los ministerios. El apóstol Pablo decía en Colosenses 3, del 16 al 17, que el mensaje de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿Salvación solamente para la eternidad? ¿O habla de salvación en esta vida, estableciendo su reino aquí? ¿Cómo tú vas a establecer el reino en tu vida aquí y ahora si tú no conoces qué dicen esas palabras para poder gobernar en este reino de tinieblas, de opresión, de angustia? Si tú no conoces los estatutos del reino, ¿cómo tú vas a cambiar tu vida? Dice que ese mensaje de Cristo llene. No es que te eche un poquito, quiere que tú tienes que estar masticando y masticando y masticando y comiendo ese pan de vida. Que Cristo llene y permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Óyeme, más grande que esto no puede haber nada escrito el apóstol Pablo. Todas las riquezas que el reino de Dios ofrece están en Él. Están en aprender a escuchar la palabra de Dios, que se nos revelen los misterios de esas riquezas de las que el apóstol Pablo hablaba en Efesios, tanto en el capítulo 1 como en el 3. Que conozcamos las riquezas de gloria a las que tenemos derecho, porque son una herencia que Cristo ganó para este ahora. O sea, que si tú no conoces las riquezas que ofrece el reino y los estatutos que el reino pide para poder ser lleno y poder manejarlo en esa circunstancia, tu oído no ha escuchado de Cristo. Y como dice Romanos capítulo 8, del versículo 5 hacia abajo,
Si Cristo no está formado dentro de ti, tu mente es carnal y no se va a someter a la mente de Cristo, porque no está lleno, no puedes permanecer en él. Todas las riquezas están escritas en el verbo de Dios, en el enviado, en el que viene a vivir a tu corazón si tú le abres. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde está el culto racional, donde el hombre piensa, imagina, crea, donde están sus sentimientos, donde se atañe su voluntad. Entonces es necesario que todo eso sea cambiado. Y el Espíritu Santo es tan bello que siendo llenos de pecado, de concupiscencia, la palabra va limpiando. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, ¿no me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dijo, si no lo hago, no tendrás parte conmigo, porque ya vosotros habéis sido todos lavados por la palabra, pero los pies te los tengo que lavar. ¿Por qué razón? Porque todos los días tenemos que examinarnos por dónde caminamos y las manos qué hacemos. A ver qué de lo que los lugares por los que caminamos y lo que hicimos no agrada a Dios. Por eso nos redarguye permanentemente para que esas riquezas no nos abandonen. Y dice el mismo versículo 16, para que alcancemos todas sus riquezas, instrúyanse, amonéstense, redargúyense unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Él nos pide que unos a otros nos redarguyamos, nos amonestemos, en que debemos de aprender a escucharlo a Él y desechar todo, personas, todo lo que sea que hable contrario a la voz de Dios. Y Señor, y si mi esposo habla contrario, bueno, tenés una labor. Primero, orar. Y segundo, hablarle con ternura o amor y decirle, mira, cuando estés conmigo, no me hables esas cosas porque no quiero escucharlas. No quiero oírte diciendo esto para mí, ni siquiera que lo tires al aire. Porque lo que tú tires al aire te va a suceder en tu vida y como somos pareja me va a afectar a mí. Eso es redarguir. Cuando entendamos esto, entenderemos que los misterios están constituidos, los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor. Entenderán que los ministerios están constituidos para llevar a los hermanos a una sola fe, que nos guían a la plenitud de Cristo para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, cuando nosotros podamos discernir esto bien, sabremos que Dios va a colocar en una congregación llamados específicos de personas que nos van a redarguir, nos van a animar, nos van a esforzar y que son parte del crecimiento. Es gente que Dios ha preparado, porque Dios cuando llama a alguien para un ministerio y que dice que esos llamados son irrevocables, Dios no lo manda a una universidad o a un colegio a que se prepare, no, Dios lo prepara. Dios usa todos los instantes de su vida, Él no pierde ninguno, para en esos mismos comenzar a enseñarle la diferencia de lo que hizo y por lo cual estuvo allí y por lo cual hoy está diferente. Dios coloca gente específica para tiempos específicos, para acciones determinadas en un momento específico, para que sus hijos se desborden en esa herencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero se me terminó el tiempo. Mis hermanos, está la Escritura, léela, enfréntate con ella. Coge no las palabras que te digo de lo que yo he leído o estudiado, no, coge la Escritura, la que te he dicho, examínala.
Léela una y otra vez, reflexiona sobre ella. ¿Tenés duda? Coloca de nuevo la enseñanza. Enfréntate. Es importante que tú sepas que si tu oído está tapado, tú serás cabezón para Dios. Serás desobediente y estarás en contra de la herencia que han puesto para ti. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, te damos gracias por tan gloriosa herencia y tu bondadoso reino que muchas veces desechamos, no por falta de conocimiento, sino porque esperamos que otros hagan la tarea que nosotros debemos hacer. Y nosotros muy complacientes les entregamos un mensaje trillado, copiado de internet, de otro predicador, de un libro, pero no les exhortamos a esa vida íntima con tu voz. Cuando hagamos eso, los nacidos de nuevo transformarán el mundo. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.